Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta 10ª conferencia que organiza la Asociación Archivo Histórico Municipal de la Villa de Higuera de Vargas. En esta 10ª conferencia, titulada Los molinos hidráulicos de Higuera de Vargas, tiene como protagonista a Jacinto Gil Sierra, vecino de la localidad pacense de Chele, muy próximo a Higuera, como todos conocéis. Jacinto Gil Sierra estudió el grado de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Politécnica de Madrid y completó sus estudios universitarios con la realización de un máster en la Universidad de California y el doctorado de nuevo en la Politécnica de Madrid. Desde 1987 ha sido profesor de tractores y maquinaria agrícola en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid y entre sus investigaciones destacan el diseño de vibradores de troncos para la recolección de la aceituna, ensayos sobre las primeras cosechadoras de tomates que trabajaron en la provincia de Badajoz, así como de las primeras vendimiadoras que trabajaron en España, y estudios sobre la clasificación de los tractores agrícolas según su eficiencia energética. Todos estos trabajos de investigación han sido expuestos en congresos, tanto nacionales como internacionales, que versan sobre ingeniería rural y han sido publicados en revistas españolas de divulgación agraria. Además de ello, y dentro de su vida académica, Jacinto Gil Sierra ha realizado estancias en diversas universidades de Latinoamérica, como la Universidad de México, El Salvador, Brasil, Chile y Argentina, donde ha impartido cursos y asesorado a fabricantes locales de maquinaria agrícola. Además de ello, ha escrito 3 libros técnicos sobre su especialidad, que utilizan como referencias bibliográficas y como texto de apoyo en numerosas universidades. Durante todo este proceso nunca ha perdido sus raíces extremeñas, habiéndose interesado por la historia y la geografía local, como podemos observar en algunas de sus obras tituladas Molinos y molineros de la comarca de Olivenza, Cocina tradicional de Chele, Cuentos cheleros o El río Alcarrache, Historia, Paisaje y Biodiversidad. Además, en el año 2013 fue nombrado cronista oficial de Chele por la Corporación Municipal. Muestra de este interés por el estudio de nuestra comarca y más en concreto de nuestra localidad es la ponencia que hoy nos va a presentar Jacinto, titulada, como ya referencié anteriormente, Los molinos hidráulicos de Higuera de Vargas. Con todo ello, no nos queda más que disfrutar y aprender de esta conferencia y de lo que nuestro vecino nos viene hoy a contar. Así que, Jacinto, usted te da la palabra. Muchas gracias al Archivo Histórico de Higuera de Vargas por invitarme a formar parte de los ponentes de este tipo de conferencias tan prestigiosas que estáis impartiendo. Gracias especialmente a mi amigo higuereño Manuel Garrancho, que hoy no puede estar aquí porque se encuentra convaleciente de una intervención quirúrgica. Como ha dicho mi presentadora, que ha hecho tan buena presentación, a mí me encantaban los molinos, me aficioné a los de Guayana y después a los de la comarca, y también estuve aquí en Higuera de Vargas viendo los molinos que hay en el río Alcarrache, investigando los documentos que pude encontrar sobre sus datos históricos. Los molinos de Higuera de Vargas están situados lógicamente en el cauce más caudal que hay en el término, que es el río Alcarrache, que bordea el término municipal por el norte. Produjeron harina durante muchos siglos y también tiene la particularidad de que a principios del siglo XX se instaló un molino con la misma estructura de almacenamiento de agua y de llevar ese agua hasta el molino, pero con la diferencia de que en vez de mover unas piedras que movían el trigo, lo que movía era un generador eléctrico y también produjo electricidad que venía aquí a Higuera de Vargas. Fue el primer sistema eléctrico que hubo en Higuera, como ahora veremos a continuación. Quiero empezar haciendo una breve mención a la historia, pues es muy breve en esta parte. Los molinos hidráulicos, aquí a la península ibérica la trajeron los romanos. Según documentos antiguos, al parecer, los romanos, cuando estuvieron conquistando la zona norte de lo que es la actual Turquía, a orillas del Mar Negro, allí el reino que había, el reino del Ponto, tenían un molino con piedras circulares que giraban hacia por el agua. Ese invento les gustó, lo transmitieron a todo el Imperio Romano y llegó aquí a la península ibérica. Se debieron empezar a desarrollar bastante porque cuando los visigodos establecieron su texto jurídico conocido como Fuero Juzgo en el año 600 y pico, hay varios artículos dedicados a los molinos, donde se dice cuáles son los derechos que tienen los molineros y los castigos que tendría quien estropeara, ya fuera la presa que retenía el agua o los molinos. Y ya si venimos más cerca,
cuando pudieron instalarse los primeros molinos en el río Alcarache. El texto más antiguo que he conocido es el testamento de don Pedro Portocarrero, señor de Villanueva del Fresno, redactó en el año 1518, y en el cual, entre otros bienes que menciona, pues menciona un molino que yo compré de Diego Martín Linero en la ribera de Alcarache. Luego, si lo había comprado antes y evidentemente se había construido mucho antes, pues es evidente que antes del año 1500 ya había molinos en la ribera de Alcarache. Si los había en Villanueva del Fresno, que es un pueblo cuyo término municipal es ribereño de Río Guadiana, y en el Guadiana también había dos molinos en el término de Villanueva, y además construyeron en el Alcarache, pues es evidente que en Higuera de Barcas, que no se tenía en Río Guadiana, pues también construían en el Alcarache, al menos por la misma época, y eso si no fue antes. La información más antigua ya referida a los molinos de Higuera de Vargas la encontramos, como en casi toda España, en el catastro de Ensenada. El catastro de Ensenada se hizo durante la España llamada la Ilustración, en el reinado de Carlos III, y en el cual se preguntaba a cada localidad, a cada pueblo, por cuáles eran todos los medios, los bienes de producción que tenía la gente, sobre todo para saber cuánto dinero ganaba y ponerle unos impuestos que pagasen. Y a todos los pueblos se les preguntaba, entre otras cosas, los molinos que existían en esa localidad. En las preguntas que se hicieron en Barcarrota se menciona a Manuel Pérez, vecino de Higuera de Vargas, que tenía un molino en el término de Barcarrota. Ahora veremos probablemente que, bueno, con toda seguridad, qué molino sería ese que estaba dentro del término de Barcarrota, pero era regentado por un vecino de Higuera de Vargas. Y ya en las preguntas que se hicieron a Higuera de Vargas, cuando vino aquí lo que ahora sería el inspector fiscal o algo así, a ver qué negocios tenía la gente, pues se menciona la existencia de 6 molinos. Ahí tenéis los nombres de las personas que figuran en el catastro de Ensenada. No sé si los apellidos pues se han mantenido, algunos de ellos, y todavía existen personas con ese apellido aquí en Higuera. Y una característica muy importante es que se dice que todos ellos eran de una muela, es decir, que en cada molino solamente había una pareja de piedras para moler. Ahora veremos, cuando veamos la fotografía de los restos de molinos que quedan en la actualidad, que hay algunos molinos que tienen 2 muelas, o bien se añadió una segunda muela con posterioridad a esa fecha. Incluso en alguna foto veremos claramente que hay piedras de 2 épocas en el molino y por tanto en algún momento se añadió una segunda muela, o bien que se construyó de nuevas un molino con 2 muelas que no existía todavía en el año 1763. Más recientemente, a finales del siglo XIX, justo cuando acababa el siglo XIX, el gobierno español ordenó al ejército, a los topógrafos militares, que hicieran el plano de toda España a escala de 1,25.000. En aquella época los únicos topógrafos que habían en España eran los militares. Y fueron, pueblo por pueblo, a hacer el mapa de todo el término municipal. Cuando llegaron aquí a Higuera de Vargas, hicieron el mapa, aunque es de todo el término municipal. Este mapa se conserva, el original, en el archivo del Instituto Geográfico Nacional, en la calle General Ibáñez de Íbero de Madrid. Y alguna vez queréis ir allí a ver el mapa completo. Ahí se conserva el mapa completo de todo el término municipal. Yo pedí una fotocopia de la porción de mapa en la cual está el río Alcarrache, puesto que es donde se encuentran los molinos. Los topógrafos, además de marcar en el mapa la existencia de todos los accidentes, pues también preguntaban a los lugareños con quienes se encontraban el nombre de cada cortijo, de cada arroyo, de cada molino, y lo ponían en el mapa. Y vemos la existencia de 6 molinos, que aquí tenemos un poco más agrandado en la parte inferior, con el nombre que a los topógrafos les indicaron en el año 1901 que tenía. El molino del Colorado, el molino Terrero, el molino Barroso, el molino del Cura, el molino de Don Ramón, el molino de Rodrigo y el molino del Escribano. Ese fue los nombres que le debieron dar a los topógrafos militares cuando estuvieron aquí en el año 1901. Estos son los restos de molinos que quedan en el río Alcarache. Vemos el molino del Colorado, bueno, en la zona de color amarillo es el término municipal de Barcarrota. El color marrón claro o crema es el término municipal de Higuera de Vargas.
Entonces, el primero de todos, el molino del Colorado, como está en la orilla derecha del río, se encuentra dentro del término municipal de Barcarrota, y por tanto debe ser aquel que el catastro de Ensenada señalaba que, aunque estaba en el término de Barcarrota, pero era propiedad de un vecino de Higuera de Vargas. Todos los demás son restos de 10 molinos. Algunos, cuando yo he preguntado hace algunos años para preparar esto, ya ni siquiera tenían nombre porque dejaron de existir o de funcionar como molino hace muchos años. Entonces nos encontramos sucesivamente el molino Terrero, sin nombre, Pedro Torrado, uno que está junto a la segunda presa del molino de la Luz. El molino de la Luz está conjuntamente con otro molino harinero que se llama molino del Cura. El otro sin nombre, el de Barroso, otro sin nombre, los Sandales y los Galápagos. Así, por orden, de río arriba hacia arriba abajo. Si comparamos el mapa de 1901 con lo que nos encontramos en la actualidad, podemos que hay alguna correspondencia en los nombres. El molino del Colorado, el molino del Colorado, el molino Terrero, pues el molino Terrero. El molino de Barroso puede ser que el topógrafo se equivocara cuando puso ahí el nombre, porque el camino que también está marcado, aquí está marcado el camino que llega hacia ese molino, pone camino del molino de Pedro Terrero. Entonces es extraño que el camino le pusiera ese nombre y en cambio al molino le pusiera de Barroso. Es probable que se equivocara a la hora de rotular el nombre y ya se llamara molino de Barroso en el año 1901. El de Don Ramón, que es el que actualmente se llama de Barroso. El del Cura es el existente junto al molino de la Luz y que se llamaba así porque en aquel momento pertenecía a un sacerdote. El molino de Rodrigo del año 1901 es el que actualmente se llama de los Sandalios y el molino del Escribano es el que actualmente se llama de los Galápagos. Vemos que en total son, bueno, y luego vemos los sin nombre que ya no debían funcionar como molino, no debían existir como tales en el año 1901 y por lo tanto el topógrafo no lo señaló. ¿Cómo funcionan estos molinos? Pues los molinos que estaban en cada río, depende de las características del río, pues tenían un otro sistema de acumular agua y llevarla hasta el molino. El mecanismo de molienda siempre era igual en todos ellos, pero lo que se diferenciaba era cómo conseguir acumular agua y conducirla hasta el molino. Dada el caudal que tiene el río Alcarrache, e incluso algunos meses del año pues llega a estar seco, o solamente conserva algunos charcos, es un río que podemos decir poco caudaloso. Entonces, en este caso, lo que se hacía era construir la FUZ, que es como se llama la presa, bastantes metros aguas arriba, puede que hasta 200, 300 o 400 metros aguas arriba. Y esta FUZ derivaba el agua hacia la orilla y ahí se construía un canal que la llevaba hasta el molino. Y el canal tenía menos pendiente que el río, de modo que como el canal tenía menos pendiente y el río más pendiente, al cabo de estos 200, 300 o 400 metros, había una diferencia de cota apreciable entre el canal y el río. Y ahí es donde se producía la caída hacia los árabes que movían las piedras de mole, de modo que compensaba tener relativamente poca agua con tener mucha altura de caída. Caía, hacía mover a los árabes y se devolvía ya al lecho del río Seagua. Incluso en algunos casos, como vemos aquí a la derecha, ese canal tenía mucha anchura para acumular agua justo antes del molino. Generalmente había una compuerta que se deslizaba entre dos rendijas, entre paredes de piedra, justo a inicio de canal para dejar o no que pasara el agua de arriba al canal. Otra compuerta ya donde el canal llegaba al molino para dejar pasar o no agua al molino y moler. Y había otro aliviadero justo antes del molino que podía devolver el agua al río cuando ya quedaba agua en el canal y no se pensaba seguir moliendo pues para que no quedara lleno de agua hasta la temporada siguiente. Este es el mecanismo de molienda. Aquí tenemos lo que sería el piso, el suelo de la sala de molienda estaría justo debajo de la piedra solera, la inferior de las dos piedras cilíndricas. De ahí para arriba era la sala de molienda. Entonces el mecanismo consistía en dos piedras, la piedra solera que era fija y la piedra volandera que giraba. Y por encima de ella la tolva. Ahí estaba el piso del molino y por debajo del piso de la sala de molienda ya estaba ese eje
que acababa en el rodezno, que se compone de varios álabes. El agua que entraba en el molino bajaba, lo veremos en una fotografía porque existen los molinos todavía que quedan, bajaba por un pasillo muy estrecho y descendente, de modo que desembocaba justo al nivel de los álabes. Lo impulsaba, lo obligaba a girar y ya aquí a continuación estaba la salida de regreso hacia el río. Al girar los álabes, hacía girar el eje pasaba por un orificio de la piedra inferior, la piedra solera que no se movía, y llegaba hasta la piedra volandera, que es la que hacía mover. Y estaba girando. El grano iba cayendo poco a poco desde la torba hacia el agujero central de la piedra volandera, se introducía, quedaba entallado entre piedra y piedra, y a medida que la piedra volandera iba girando, el grano por fuerza centrífuga se desplazaba hacia el exterior, pero por el roce entre las dos piedras se iba convirtiendo en harina, y cuando llegaba ya a la periferia, al exterior de las dos piedras, ya se había convertido en harina. Era importante regular exactamente la pequeña altura que tuviera una piedra respecto a la otra, o sea, porque no se podía estar tocando, que tenía que quedar una holgura, pero pequeña para regular la finura del grano, y además, cuando las piedras iban llegando, pues también había que regularlo. Para ello, la parte inferior, el rodeno, se apoyaba sobre una viga de madera que se llamaba fuente, y del extremo de la viga salía una barra metálica llamada barra de alivio, que traspasaba también el piso de la zona de molienda, y la parte superior, la manera superior, estaba al alcance del molinero. Entonces el molinero, tirando más hacia arriba o hacia abajo del extremo de la barra de alivio, conseguía subir todo el conjunto, rodezno, eje y piedra volandera, para regular la pequeña holgura que quedase entre las dos piedras. Y ya vamos a ver los molinos de los cuales existen restos en la actualidad. El primero, como he dicho, es el molino del Colorado, que como está situado en la orilla derecha, es dentro del término municipal de Barcarrota. De este molino, quizás lo mejor que tiene sea el canal. El río Alcarache, justo antes del molino, describe una curva. Y el canal que llevaba el agua al molino está excavado en el terreno, pero también va describiendo una curva ceñiéndose a la base del cerro que hay ahí. Al cabo de esa curva, el canal llega hasta el molino. Cuando llega justo hasta el molino, el canal hace un giro de 90 grados para ir perpendicular hacia el río. Allí entraba en lo que queda actualmente de molino. Cuando llegaba a él, se metía por eso que dije, esta especie de pasillo estrecho que se iba estrechando y que iba hacia abajo, es por donde entraba el agua. Eso se llama el siding, es la parte, digamos, que está en el subsuelo del molino por donde pasa el agua. Movería al árabe y luego ya salía de vuelta al río esa es una foto hecha desde el río por la salida que había bajo la pared frontal que todavía se conserva solamente la parte baja. El siguiente molino, el molino Terrero, ahí vemos como el canal que llega al molino ya llega con una altura relativamente alta respecto al lecho del río. Luego ya había un gran desnivel para tener energía hidráulica en la caída del agua y poder mover los álabes. Esa es, en la foto de la izquierda, la entrada de agua bajo el piso del molino. De ahí en adelante ya el agua va subterránea bajo el piso del molino. Aquí vemos lo que era la sala de molina, que debió tener una cubierta bóveda de medio cañón de ladrillo. Este molino tenía dos recintos, dos habitaciones. Esta, la que está junto al río, la paralela al río, que era la sala de molienda, y al lado, que ahí vemos una arcada de entrada, había otra habitación donde incluso se conserva el resto de una chimenea que debía ser la residencia del molinero en la época en que estaba allí moliendo. Y este molino tiene una particularidad, y es que además de la muela interior que vemos allí, luego ya la salida del agua de regreso hacia el río en la parte baja de la pared que mira hacia más abajo, además de eso, en el exterior de la pared paralela al río hay este otro siding por donde se metía el agua, y que allí al final debería haber otra pareja de piedras de molino. Luego este molino debió tener una segunda muela exterior, algo que es rarísimo en los molinos, puesto que
las muelas siempre suelen estar dentro de la sala de molino que tenía techo. Luego este molino en algún momento se le añadió una segunda muela y en vez de construirla dentro del molino, pues la hicieron exterior, paralela a la pared que está junto al río. A continuación nos encontramos el primero de los molinos sin nombre, puesto que ya en la actualidad no se conserva y no encontré a nadie que me pudiera decir qué nombre pudo tener en algún momento. Aquí quizás lo que se observa es la anchura que llegó a tener el canal justo antes de llegar al molino, y aquí vemos, por ejemplo, la ranura. Aquí en este lado hay otra ranura donde se introducía la compuerta. Cuando no se quería moler, la compuerta se bajaba, y cuando sí se quería moler, la compuerta se subía, entraba en el molino. Ahí estaba el sequín que iba hacia abajo, ahí quedaba encajonada el agua, y 3 o 4 metros más adelante, en la parte superior, pues sería donde estaban las piedras de moler. Siguiendo el orden de río arriba a río abajo, nos encontramos con el molino de Pedro Terrero, que está situado entre unos bloques de roca bastante grandes y el río. Este molino también tenía 2 habitaciones o 2 recintos. Aquí vemos en la parte superior a la derecha un pequeño plano de cómo era el molino. El canal llegaba, esta foto de la izquierda está hecha más o menos mirando desde abajo ese plano. Llegaba el canal y desembocaba contra la sala de molina, que era la más a la derecha. Y al otro del canal, por detrás de él, estaba la otra sala auxiliar que usaría el molinero. También vemos que había 2 ventanas en la pared aguas abajo, que sería justamente donde estaban situadas las piedras de moler, y que eso permitía dar iluminación al molinero mientras estaba trabajando allí en la muela. El siguiente molino es el que yo llamo molino de la presa, porque está justo donde se encuentra la segunda presa del molino de la Luz. Este molino ya no figura en el mapa del año 1901 y tampoco figura en ningún lugar de la documentación relativa a la construcción del molino de la Luz. Luego, antes de esa fecha, ya estaría abandonado, y por tanto ni lo reflejaron los topógrafos ni la persona que construyó ahí la presa tuvo que tener ninguna consideración acerca de algo que ya no funcionaba como molino. Este molino es muy bonito en el lugar en el que está, puesto que donde estaba la salida ya de regreso del agua hacia el arroyo está justamente a continuación de una roca de gran tamaño que se adentra en el río. Luego, ese molino tenía, digamos, una protección natural bastante buena. En el interior, pues también se advierte que debió tener una cubierta de bóveda de ladrillos, donde esta bóveda tenía el eje perpendicular al río, en vez de estar en línea paralelo al río, como ocurría en el molino terreno que hemos visto antes. También el detalle de la salida, de donde debía estar los árboles, hacia el río, protegido por esa roca enorme. Y ahora aquí nos encontramos con el molino del cura y el molino de la Luz. El molino del cura está reflejado en el plano del año 1901. Y sabemos, porque cuando se construyó el molino de la Luz, que el llamado molino del cura fue comprado por la persona que construyó el molino de la Luz, que era un vecino de Barcarrota, José Majó y Llaurador. Y le tuvo que comprar el molino del cura a don Francisco Javier Sancho, sacerdote, porque al construir el molino de la Luz ya el agua no iba a pasar por el molino del cura y por tanto no iba a molerlo. La forma de indemnizarlo fue comprándoselo. Lo compró, construyó el molino de la Luz, que ahora veremos, con 2 presas y un canal muy importante, y ese molino empezó a dar luz al alumbrado público de Higuera de Vargas el 15 de marzo de 1906, según figura en algún documento de los archivos. Pocos meses después se asoció al constructor, se asoció un vecino de Higuera de Vargas, don Alonso Villanueva y Romero de Terreros, y juntos formaron la compañía Nuestra Señora del Rosario. Luego, a partir de ahí, quien explotó el molino de la Luz fue la compañía Nuestra Señora del Rosario, que tenía esos 2 socios, al 50% la propiedad de cada uno.
Si nos paramos primero en el molino de La Luz, pues vemos que tiene dos muelas, visto desde el río, vemos las dos salidas del agua que impulsaba los dos árabes, los dos procesos que había en el molino. Pero también, si observamos con detenimiento, pues parece ser, según el aspecto de las piedras de la pared, que son de épocas diferentes. Este molino que existía cuando se hizo el catastro de Ensenada, probablemente en aquel momento solamente tenía una muela, como dice el catastro, y con posterioridad fue construida la segunda muela. Este molino tiene también dentro de él 3 habitaciones, la sala de molita y 2 habitaciones más. Y quizá lo más destacable sea el techo con bóveda de arista que hay en una de las habitaciones, que está perfectamente conservado. Como la Benéfica compró el molino de La Luz, bueno, ahora llegamos al momento del agua. Para almacenar suficiente agua, puesto que había que dar luz durante todo el año, se construyeron 2 presas de bastante más altura que tenían los demás molinos. Una primera presa que está en posición oblicua respecto al río, que fue parcialmente rota por la riada que hubo en noviembre de 1997. Y entonces falta la parte izquierda de esa presa. Se conserva toda la parte derecha y todavía el arco bajo el que pasaba el agua cuando se la dejaba correr, que no se quería almacenar. Y se construyó una segunda presa en forma de V muy abierta, con el vértice dirigido hacia arriba para que hiciera un poco de zajamar, también con un arco bajo el cual podía pasar el agua y una compuerta que la cerraba o la abría. Cuando se quería acumular agua, pues entonces estaban cerradas las dos compuertas y acumulaban agua las 2 presas. El molino de La Luz empezaba primero a gastar el agua almacenada en la segunda presa, a través de un canal que ahora veremos que lo llevaba hasta el molino. Cuando ya se vaciaba por completo el embalse de esa segunda presa, entonces se abría la compuerta de la primera presa y se dejaba llegar el agua que rellenara el embalse de la segunda, y así se continuaba moliendo. Todo esto, el molino de La Luz, junto con sus presas, con el canal y evidentemente con el molino del cura, que ya no se veía para nada, pero seguía estando ahí, y que por tanto era propiedad de la sociedad Nuestra Señora de Rosario, pues lo compró en el año 1925 la sociedad civil, la Benéfica. En las actas de la Junta Directiva de aquella época hay mucha información, incluso de cuánto fue el precio que pagó y cuánto fue el primer precio que puso a la electricidad que suministraba a los vecinos de Higuera de Barca, que era de 2,50 pesetas por cada lámpara de 16 bujías que tenía cada vivienda. En aquella época no se colocaba por kilovatio hora, sino por número de lámparas que había en la vivienda. Aquí vemos el canal que salía desde la segunda presa hacia el molino de La Luz. Un canal bastante largo, de 4 metros de anchura, y luego en la foto de izquierda pues vemos como el canal va teniendo menos pendiente que el río para generar esa diferencia de cota entre el extremo final del canal y el río en el lugar donde está situado el molino. Y cuando llega a las traseras del molino de La Luz, pues tiene un pequeño distribuidor de agua, y de ahí ya entraba el agua al molino, que vemos aquí en la fotografía de la izquierda, el edificio que ahora está sin techo, tenía techo a 2 aguas, pero se llevaron en algún momento las tejas, igual que se llevaron el generador que estaba aquí sujeto entre estas piedras de enorme tamaño, que están justamente encima del lugar bajo el que pasaba el agua y que movían los árabes. En mayo del año 2002, la serie de documentales que emite Canal Extremadura, El Lince con Botas, le dedicó un episodio al molino de La Luz. El episodio dura en total 30 minutos. En él hay imágenes de la primera presa, de la segunda presa, del canal, del molino. Hay también algunas imágenes aéreas que tomaron con un dron desde las pasarelas hasta la primera presa, con todo ese paisaje que es precioso. Hay voz en off que habla del paisaje, de la flora y la fauna así de forma general, y de vez en cuando aparecemos o bien solo Manolo Garrancho o bien solo yo contando las
características de las dos presas, del molino y algo de su historia. Como digo, en total dura media hora ese episodio, y si todavía hoy tecleáis, yo lo hice la semana pasada para comprobarlo que es verdad, si tecleáis en Google el lince con botas, molino de la luz, sale algún enlace donde pinchando se puede ver el documental completo. Siguiendo el río abajo, nos encontramos con los restos de otros molinos sin nombre que debió dejar de existir hace muchísimo tiempo. En este molino lo más interesante es el azul, que debe ser bastante grande, aunque está casi totalmente roto, solamente queda la población situada junto a la orilla, y de lo que era el edificio del molino pues solamente queda la parte baja de las paredes, y el interior de lo que era el molino está totalmente colmatado de tierra, que quizá en alguna crecida del río ha llevado y ha depositado los sedimentos. Después ya nos encontramos con el muro barroco. Este sí, pues debió funcionar hasta recientemente, está reflejado en el mapa del año 1901. Tiene también dos habitaciones. El agua llega por un canal paralelo al río, y cuando llega cerca del molino gira 90 grados, de modo que se dirige perpendicular al río para entrar en el molino. El molino conserva casi la totalidad de la bóveda de ladrillo, solamente tiene rota una pequeña porción de bóveda justamente encima de donde entra el canal del agua. Aquí vemos la entrada. Esta es la entrada. Ahí ya empezaría el agua a meterse bajo el piso del molino en ese conducto que se llamaba el Seki. Ahí está, entonces se colocaba la compuerta para dejar o no dejar pasar el agua, y vemos un arco para pasar a la segunda habitación que es la sala de molienda, donde estaban las piedras de moler, justo al lado de una ventana situada en la pared que mira hacia el río. Y por ejemplo, por la parte de abajo de esa pared, el agua salía de regreso al río. A continuación nos encontramos con otro molino sin nombre, abandonado probablemente hace muchísimo tiempo. Solamente se conserva esta especie de corral, es decir, la parte baja del edificio del molino, que es de planta casi cuadrada, y dentro de él se observa que el agua penetraba bajo el piso del molino por dos conductos, este y este otro. Luego, ese molino también debió tener dos muelas, aunque en el año 1753 no se refleja ninguno que tuviera dos. En un momento posterior o se construyó o se añadió una segunda muela. Ya estamos casi al final. Este es el molino de los Sandalios. Debió funcionar hasta época relativamente reciente, porque casualmente en un acta también de la Sociedad Civil Benéfica del año 1928 se menciona este molino, y se menciona en aquel momento que era propiedad de la viuda e hijos de Juan Francisco Lozano Madrigal. Solo se conserva lo que se llama el cubo, o sea, el cubo era hasta donde llegaba el agua, y luego tenía bastante profundidad para que en la parte inferior era donde se alimentaba la piedra de moler, y una parte de la pared que está a la derecha del cubo, la que está en paralelo con el río, pero aunque está tan mal conservado, pero quizás funciona hasta una época relativamente reciente comparado con otro, puesto que es mencionado en un documento de esa fecha. No, pero esta era la anterior. Y ya llegamos al último molino a orillas del río Alcarache, en el término municipal de Higuera de Barra, que es el molino de los Garapos. Recuerdo que en el año 1901 el topógrafo lo reflejó en el mapa con el nombre de molino del Escribano. Es el edificio mejor conservado. Bueno, el edificio está casi perfectamente conservado en la actualidad. Entre sus curiosidades, por ejemplo, en la pared exterior del molino, aquí está grabado con una caligrafía bastante bonita el nombre Manuel Aguilar, y pone la fecha, año de 1901. Eso está en el exterior de la pared. Creo que ese Manuel Aguilar que grabó el nombre en ese momento era hijo del dueño del molino. Después siguió en propiedad de la familia, y el último molinero del que hay constancia que
que trabajó como tal molinero en la molienda fue José María Aguilar Carretero. Después se ha seguido transmitiendo dentro de la misma familia por herencia, pero ya los sucesivos propietarios lo usan como almacén, puesto que es un edificio bastante bueno, con buenas paredes, buena bóveda y bien conservado, pero ya no como molino. Aquí el azul estaba a una distancia realmente próxima, o sea, respecto a todos los demás molinos que lo tenían algunos cientos de metros aguas arriba. Aquí este azul está apenas 50 metros aguas arriba, se conserva un pequeño tramo de la pared del azul y un fragmento del canal que iba desde el azul hasta el molino. El interior también está dividido en dos habitaciones, una habitación que sería para diversos servicios del molinero y otra habitación que era la sala de molienda de una única muela que tenía ese molino. Y tiene la particularidad de que adosado a la pared que mira al arroyo había un antiguo horno para cocer pan y dentro del molino está la chimenea del horno. Hay que advertir que habitualmente la forma de cobrar sus servicios los molineros no era en dinero, sino en especie, de modo que cobraban lo que se llama la maquilla, que era un porcentaje, según las épocas o los lugares, pues puede ser un 10% o un 15% del peso total que le llevaban a moler. Entonces, cuando llegaba una persona con un saco o un carro de trigo a moler, lo pesaban. Al llegar, lo pesaba el trigo y luego le devolvían el 90% o el 85% de peso en harina. El resto se lo que daba el molinero como sus honorarios. De modo que muchos molinos tuvieron horno de cocer pan y lo que vendían era pan. Y este molino, al menos el de los que hay restos en términos de Guerra de Vargas, el único que todavía conserva restos de ese horno. Y espero que esto les haya gustado y les anime a que, igual que tienen señalizada la ruta de los Galápagos, donde pasando por ella es posible ver Galápagos, si se camina sin hacer ruido, pues se ve, haciendo ruido ya es más difícil porque es un huizo y se esconde, pues les animo a que también instituyan y señalicen la ruta de los molinos, que será bastante más fácil de ver los molinos que los Galápagos. Entonces, en cada molino pues, se puede poner algún panel explicativo indicando qué molino es y hay una de sus características. Y ya solo me queda agradecer su asistencia. Muchas gracias. Y te vamos a hacer una entrega de un recuerdo de la ponencia de parte de la Asociación del Archivo, así que muchísimas gracias.